Bienvenidos a Ciencia Pública en Radio ESAP. Este es un espacio para la difusión y divulgación de los resultados de investigación y su impacto en la sociedad. Análisis, entrevistas, convocatorias y publicaciones científicas desde la administración pública. Conduce Subdirección Nacional de Investigaciones. Hey friend, I haven't seen you much. It's my fault. I've been so out of touch. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, los profesores, estudiantes de las territoriales y todos aquellos que están pendientes de la Escuela Superior de Administración Pública. Como siempre, en nuestro espacio informativo de Radio ESAP, Ciencia Pública, este espacio que está para compartir importante información sobre el resultado de los proyectos de investigación y sobre las dinámicas que nos conducen al conocimiento de la Dirección de Investigación, con temas que ustedes siempre están atentos de recibir y siempre atentos de escuchar para poder aplicarlos o incluso controvertirlos si es necesario. Hoy, como siempre, un tema importante que nace de un curso que se hizo en la escuela, terminó hace 2 días creo, que se llamó Formación en Habilidades de Investigativas para Docentes de la ESAP, para todos los profesores de la escuela. Creo que estaban inicialmente 100 profesores. Hoy día, después de la evaluación, gustó bastante, dijeron que se necesitaba hacer más cursos de estos y ampliarlos y con invitados especiales como los hubo en este curso. Pues para ello tenemos este programa y también un invitado muy especial, el profesor David García, quien es licenciado en Matemáticas y Física, especialista en Analítica, Big Data y Magíster en Matemáticas Aplicadas, doctor honoris causa en Educación e Ingeniería, con más de 15 años en ejercicio de la docencia en el sector universitario, de los cuales más de 10 años ha sido en relación con la investigación en el campo educativo de ciencias básicas e ingeniería. Investigador en temáticas relacionadas con tecnologías digitales en educación, modelos predictivos, minería de datos, gestión de conocimiento, modelos dinámicos, investigación de operaciones, desarrollo de software y aplicaciones de la física direccionada a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de alto impacto en las regiones. Muy buenos días, profesor David García. Cuéntenos usted cómo se sintió en este curso y por qué se inició este curso para todos los profesores en estos días. Bueno, Álvaro, qué maravilla estar acá compartiendo con ustedes. Un saludo para la mesa de trabajo, para los oyentes de Radio ESAP. Me encanta compartir con ustedes en este espacio. Sí, efectivamente, estuvimos desarrollando un curso denominado Tópicos aplicados en instrumentos de investigación y revisión sistematizada del estado del arte. Ahí hicimos una exploración de diferentes herramientas y métodos para llevar a cabo investigaciones efectivas, donde desde ahí empezamos a considerar cómo desde la concepción, desde la idea propia de la investigación, podemos empezar a desarrollar tanto lo que es el proceso como el diseño y el proyecto de investigación, y identificamos algunas herramientas de software que pudieran ser efectivas y eficientes para desarrollar adecuadamente nuestros proyectos de investigación en el marco de la administración pública. Muy bien, profesor, pues creo que ha sido muy fructífero el tema, ¿cierto? Pero ¿por qué este tema es importante para nosotros los investigadores y que no termina? Porque uno se vuelve viejo, pero el tema sigue ahí rondando en la cabeza y siempre que nos enfrentamos a una investigación o quedamos atrás de las novedades o simplemente los sujetos de investigación nos proponen otra cosa. Entonces, ¿por qué es importante estos trabajos para los profesores y por qué los estados del arte son importantes para la investigación?
Claro, efectivamente, el desarrollo del estado del arte y la identificación de tendencias a nivel de las temáticas son fundamentales y sobre todo en lo que es la administración pública, en elementos asociados a los desafíos que requieren soluciones basadas en evidencia. Muchas veces iniciamos una investigación por una inquietud, por la identificación de una necesidad, pero muchas veces tampoco hacemos esa identificación de la necesidad y desde ahí pues es fundamental dominar este tipo de temáticas en tanto nos permite tomar decisiones informadas, diseñar políticas efectivas y en ese sentido pues mejorar la gestión de recursos. Tenía por allá una pregunta, pero es que no me aguanto a hacerla de una vez. La inteligencia artificial, ¿eso nos sirve o nos crea problemas? Excelente pregunta, me encanta lo que me estás preguntando porque esa misma pregunta se hizo hace varios años, por los años 80. No sé si recuerdan el auge de los computadores personales en diferentes entornos y le hacían esa misma pregunta a Steve Jobs, donde Steve Jobs decía, bueno, el auge de los computadores, ¿desde qué punto de vista podríamos considerarlo? Y si van a empezar a deshumanizar al ser humano. Y entonces desde ahí uno consideraría que básicamente los computadores serían una extensión o una profundización, una herramienta más que podría aportar a llegar a un mayor alcance en términos de la mente humana. En ese sentido, la inteligencia artificial podría ser pensada en esa misma línea, así como en los años 70 se hizo un estudio comparativo en relación con el uso de la bicicleta como una forma de transporte óptimo para el mejoramiento de las capacidades del ser humano. Asimismo, también el uso del computador lo fue para el mejoramiento del desarrollo de procesos de investigación, procesos de consulta, procesos de ofimáticos, y ahora ya la inteligencia artificial estaría integrada no solo en términos de la utilización en la búsqueda de conceptos, sino también en la forma en la que la inteligencia artificial se integra a las cosas y puede empezar a fortalecer no solo las capacidades a nivel personal, a nivel, digamos, del pensamiento, sino en diferentes capacidades a nivel físico, a nivel mental, donde ese monitoreo continuo, esa analítica de datos integrada, nos puede empezar a fortalecer y a robustecer diferentes proyectos, en el caso específico de la investigación, pero no solo en ellos, sino también en el día a día. Entonces, digamos que también, obviamente, todo tiene sus ventajas y desventajas en función de la forma y la finalidad que se tiene en el uso de este tipo de herramientas, en función de si esa herramienta es un fin o es un medio, ¿cierto? Entonces, ¿desde qué punto de vista vamos a considerar la herramienta de la inteligencia artificial? Fin o medio, es algo muy interesante mirar allí. La Unión Europea ya empezó a hacer regulaciones al respecto, entonces en ese sentido digamos que ya hay un camino adelantado. Sin embargo, todavía hay mucha tela que cortar allí y yo creería que desde nosotros como investigadores podríamos empezar a ser pioneros en tomar la inteligencia artificial como una extensión, un aliado en los procesos de investigación. Ayer primero de agosto salió en El Espectador el tema de cómo en Europa ya se empieza a diseñar el tema de jurídico del uso. Ahí estamos nosotros porque hay muchas cosas que preguntar. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Cuando yo estaba por allá estudiando, un profesor me dijo un día, yo le dije, ¿para qué sirve esta del arte? Me dijo, pues para que no descubra el agua tibia. Y yo creo que esa es la mejor definición de pronto. Hoy día con la inteligencia artificial es magnífico. Nosotros hemos hecho algunas cosas y sí, lo que hacíamos en 3 meses o 4 meses se puede hacer en minutos. La verdad que es. Solo que viene un reto que es afinar lo que yo busco. El estado del arte tiene que afinar, ustedes que son los metodólogos me dirán si es por ahí la cosa, afinar las problemáticas, ¿no?
¿Cuál es la problemática que yo tengo? Ya sé que allí hay digamos, está puesto sobre el tapete los diversos temas del tratado, pero esa problemática, es decir, que fíjese que de pronto la inteligencia artificial también nos exige agudizar lo que se lleve a buscar, porque lo tenemos todo, pero a su vez de pronto no lo tenemos. Entonces es como para entrarle al tema de la construcción de estado del arte en lo específico que es la administración pública. La administración pública y el estado del arte, de acuerdo a su experiencia, es complicado, es difícil, a diferencia quizá de otras disciplinas, o cree que es igual. Bueno, Álvaro, ahí lo que mencionas es realmente muy importante en función de dónde nos vamos a ubicar, cuál es la problemática específica. La búsqueda y la consulta desde el estado del arte es fundamental porque nos sitúa, nos contextualiza, incluso nos permite redefinir el problema, que muchas veces dentro de esa definición del problema tenemos sesgos y los sesgos se ven mucho incluso pues desde el concepto de la administración pública. Hay mucho sesgo que incluso se podría ver de tipo político, de tipo legal, de tipo administrativo. Entonces, digamos que eso nos permite de alguna manera desentrañar, desenmarañar la problemática y desde ahí el software es muy útil desde el punto de vista de algo que denominamos las ecuaciones de búsqueda, generar una ecuación de búsqueda adecuada y con base en la ecuación de búsqueda hay software que nos permite utilizar redes semánticas, redes de significado, análisis bibliométrico, utilizamos lo que se denomina la metodología Prisma, donde se identifican diferentes análisis de coautoría, de coocurrencia, de cocitación, y desde ahí se generan mapas de significado en el estado de la ciencia o en el estado del arte de ese tema en específico. Eso nos permite que centrarnos, identificar cuáles son esas tendencias emergentes en la temática que nos interesa y desde ahí pues contextualizar, traer esa información que muchas veces sin un estado del arte adecuado empezamos a implementar metodologías, políticas, estructuras que vienen de otros contextos, pero posiblemente no las aterrizamos adecuadamente debido a que no conocemos los diferentes puntos de vista. Un desarrollo adecuado del estado del arte nos puede dar diferentes miradas de ese mismo tema y desde ahí empezar a identificar tendencias emergentes en el desarrollo de la temática. Profesor, ¿el método de administración pública tiene algunas particulares diferencias de los demás métodos o simplemente es general dependiendo de las inclinaciones del investigador y del sujeto de investigación? Claro, muchas veces depende del enfoque del investigador, ¿sí? El nivel paradigmático en el cual se para el investigador está muy relacionado con las formas, las metodologías, las estrategias y los instrumentos que utiliza. No obstante, pues hay un componente transversal a nivel de investigación que pudiese trabajarse. Eh, por ahí se ha comentado, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar metodologías de investigación propia en el campo de la administración pública. Yo creería que es posible hacer ese tipo de metodologías, sobre todo con los procesos de validación que se pueden trabajar. Las metodologías se pueden validar, es posible hacer validación de metodologías siempre que se trabaje con una comunidad científica que empiece, digamos, a gestionar esos procesos con enfoques de transferibilidad y objetividad. Entonces, digamos que lo más importante, lo más relevante es la generación de estrategias y procedimientos robustos que posibiliten una construcción de una metodología que nos permita entender el cómo llegar a ese objeto de estudio. No sé si sea cierto, porque un extranjero me dijo, mira, el tema del método es un tema cultural. Eso me lo decía un francés porque es cartesiano. Entonces yo dije, bueno, entonces ¿cuál será el de nosotros? ¿Eso es cierto que es cultural los métodos? Depende mucho del sistema de creencias. No obstante, el método está orientado desde los caminos, ¿cierto? O sea, ¿qué camino tomamos para llegar a ese objetivo propuesto?
Algunos tomarán un camino de tipo pragmático, otros tomarán un camino muy cartesiano, como tú lo mencionas, otros serán más fenomenológicos. Y en ese sentido, pues los caminos llegarán a una mirada desde una perspectiva diferente hacia ese objeto de estudio. ¿Qué es lo relevante de esto? La riqueza que se puede obtener de esa mirada. Naturalmente, los resultados que se obtengan en algún estudio de tipo cualitativo o un estudio con enfoque mixto o un estudio con enfoque cuantitativo dependerán de la manera también en la que se aborden y de la forma en la que el investigador comprende ese objeto de estudio. Esa comprensión sigue siendo muy subjetiva y desde ahí, pues, naturalmente, los procesos de validación, que es lo que abordamos al interior del curso, son fundamentales, en tanto nos permiten corroborar de alguna manera esa mirada personal versus lo que diría o se generaría en relación con una comunidad científica. Bueno, como en todas las actividades académicas, hay mitos. Y hay uno de los posibles mitos es que la investigación la hace o quien se va a emplear de lleno a ella es el que tenga vocación. ¿Es cierto que la investigación debe ser con vocación o cualquiera de nosotros podemos dedicarnos allá aún sin tener la vocación, por ejemplo? Me encanta esa pregunta, Álvaro, porque hace parte justamente como de la perspectiva, digamos que responde a una perspectiva de lo que me interesa a mí en función de la investigación. La investigación para mí es el simple hecho de tener curiosidad. O sea, si uno tiene curiosidad de una u otra manera, empieza procesos de investigación. Ahora, la pregunta no es tanto si podemos o no podemos investigar, sino más bien yo diría personalmente qué tipo de enfoque de razonamiento es el que desarrollamos cuando hacemos investigación. Entonces, somos desde el punto de vista de razonamiento inductivo, nuestro razonamiento es de tipo deductivo, o será que nuestro razonamiento es de tipo abductivo. En la mayoría de los casos, cuando hacemos procesos de investigación, todos los seres humanos, nos acercamos mucho desde lo inductivo o lo abductivo. Ya cuando tratamos de llegar a niveles que van desde lo deductivo, posiblemente empiezan las complejidades de la metodología de investigación. Y es en ese sentido donde, partiendo de los elementos básicos de los procesos abductivos, podríamos aportar hacia la consolidación de prácticas en el marco del razonamiento deductivo, que sería lo que actualmente conocemos como el saber científico desde lo cuantitativo, y si nos vamos pues ya al razonamiento inductivo, va muy centrado al pensamiento desde el punto de vista del enfoque cualitativo. Si bien es cierto, la rigurosidad en la investigación nos aporta grandes posibilidades y grandes opciones de generalizar o llevar a la transferibilidad del conocimiento, eh, no necesariamente implica que quien no utiliza estos procesos no tenga la capacidad o el potencial de ser investigador, porque el hecho de tener curiosidad de los seres humanos y de tener curiosidad, pues nos aborda hacia los procesos investigativos. Bueno, y seguimos por la misma línea de supuestos mitos. ¿Es cierto? Estoy viendo como si tuviera aquí un cuestionario. En la administración hemos visto algo que sucede en otras áreas y en otras universidades. Somos más proclives a las investigaciones cualitativas que cuantitativas. ¿Por qué en Colombia puede suceder eso? ¿O será que eso es universal? ¿Qué opinas de eso, profesor? Bueno, muy interesante la pregunta porque surgió mucho, Álvaro, en el desarrollo del curso, donde en un principio la mayoría de los investigadores eh, decían pues que las investigaciones son muy orientadas a lo cualitativo. Empezamos a desarrollar el análisis de qué es una variable cualitativa, qué es una variable cuantitativa,
cuál es la diferencia entre un estudio de tipo cualitativo, cuantitativo y mixto. Y también hicimos una diferenciación muy importante en función de que no necesariamente cuando desarrollamos estudios de tipo o con enfoque cualitativo, eso no necesariamente implique que desliguemos los valores numéricos de la investigación. Una cosa es una investigación cualitativa que tiene un desarrollo de tipo numérico. Entonces, podríamos incluir los números, incluso hay investigaciones cualitativas que tienen mucha fortaleza desde la estadística y que no necesariamente el hecho de incluir estadística implica que estoy volviéndome cuantitativo. Entonces, digamos que hicimos un ejercicio muy orientado en ese sentido. Los enfoques cualitativos son muy cercanos a nosotros, latinoamericanos, en tanto nos interesa mucho abordar problemáticas de nuestro contexto, de ese día a día, de esas situaciones específicas que identificamos en lo cotidiano. Y lo cualitativo es muy cercano a ello. Entonces, desde ahí, muy relevante hacerlo, pero eso no va a implicar necesariamente, y fue una de las, digamos, de las construcciones que hicimos en el curso, que ese trabajo cualitativo no necesariamente va a implicar que no podríamos hacer estudios que generen, por ejemplo, pruebas de hipótesis, que generen análisis de correlaciones, que generen análisis de componentes principales, análisis factoriales, generación de modelos. Entonces, es desde ese punto de vista donde deberíamos empezar a, digamos, reencontrarnos con el uso de la estadística en las investigaciones de tipo cualitativo y mixto. Hay un tema también que es muy recurrente en las investigaciones pero yo soy de los, digamos, proclives a decir que es correcto, no quiere decir que lo único que son los estudios de caso. No sé, tal vez quizá porque nuestro estado, nuestra sociedad es tan fragmentada y tan heterogénea que no todos los casos son similares, incluso en la administración pública como en el derecho, pues no hay leyes universales, sino que se adaptan y tienen algunas particularidades dependiendo de las situaciones. Por ejemplo, si hay presencia de Estado o no en determinado lugar. ¿El estudio de casos continúa siendo muy importante para nosotros o hay otros o quizás podríamos decir que funciona pero combinado con otro método? ¿Qué opina de eso, profesor? Muy buena pregunta. El estudio de caso es realmente fundamental porque yo diría que es el primer paso de acercamiento hacia la comprensión de una posible teoría o unos posibles resultados de la investigación. Usualmente el estudio de caso está muy orientado hacia el nivel de razonamiento abductivo. En el razonamiento abductivo lo que hacemos es, mediante preguntas, mediante la identificación de señales o indicios de una situación o problemática específica, asociar esos indicios a una posible teoría y desde ahí definir el caso en especial. Esa definición del caso es una plataforma que yo pensaría es absolutamente necesaria para poder proceder a niveles adicionales de construcción del conocimiento. No podríamos negar en ningún momento el uso del estudio de caso en función de, por ejemplo, los grandes aportes obtenidos por Piaget cuando hizo su trabajo en los estudios de caso, donde generó el análisis de las edades del ser humano, pero entonces esa reconfiguración y esa generalización de la teoría de Piaget implicaría también no solo quedarse en el estudio de caso, sino a través del análisis de diferentes casos, empezar a construir procesos inductivos que en algún momento eventualmente pudiesen llevar a algún tipo de relacionamiento teórico. De hecho, si miramos los elementos asociados a la inteligencia artificial, nos daremos cuenta que efectivamente la inteligencia artificial ha sido gestionada y ha sido creada a través del estudio de casos. En tanto los casos o los diferentes registros que se tienen para una situación específica permiten un aprendizaje y la identificación de patrones de comportamiento para la generación de una eventual teoría. Profesor, qué pena que se nos va el tiempo, pero bueno, queríamos aquí seguir preguntándonos
y preguntándole sobre el tema que veo que tiene un gran Me encanta, conocimiento. me encanta. Y Tenemos tanto para y dialogar. que nos ¿Verdad? encanta además. Ya desafortunadamente nos vamos, pero como para dejarle un mensaje a todos los profesores y estudiantes de la ESAP, ¿cuál sería, digamos, un consejo general en cuestiones de metodología y de investigación que pudiéramos escucharle para que todos los oyentes puedan de pronto anotarlo por ahí y ponerlo en la nevera, ¿no? Claro, claro que sí. El consejo que yo diría a nivel general es conciba muy bien su idea y su problema, ¿sí? La relación idea, problema de investigación debe ser lo más robusta y fuerte posible, y desde ahí trate por generar un proceso de validación de todo lo que usted hace, de tal manera que haya algo bien robusto. Entonces, idea relacionada con problema y relacionada con lo que denominamos validación. Idea, problema, validación deben ser un componente, una triada que considero es fundamental en función de la generación de todos los procesos en el marco de la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa y mixta. Profesor David García, muchísimas gracias, muy amable. Creo que lo vamos a tener por ahí también en otros momentos, otros lugares. Tiene un conocimiento que, por supuesto, nos daría una oportunidad a la ESAD para continuar en estos procesos de formación y de investigación. Muchas gracias, muy amable, y pues nuestra escuela siempre estará atenta a su conocimiento para que nos enriquezca. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación, y estaremos entonces en contacto. I don't know what else to say. Bienvenidos a Ciencia Pública en Radio ESAP. Este es un espacio para la difusión y divulgación de los resultados de investigación y su impacto en la sociedad. Análisis, entrevistas, convocatorias y publicaciones científicas desde la administración pública. Conduce Subdirección Nacional de Investigaciones.